Hola amigos. El Mercedes 221 está representado por tantas versiones que es difícil elegir inmediatamente algo específico. Sin embargo, si miras de cerca, resulta que hay muchos menos motores que designaciones simbólicas de modificaciones. ¿Pero qué elegir? En Europa, tradicionalmente, las versiones diésel han sido las más populares. Si para usted es aceptable un consumo de 15 litros de combustible diésel cada 100 kilómetros, entonces puede elegir con seguridad un V8 diésel de 4 litros, S420 CDI. Para los más económicos, es adecuado el menos voraz V6 CDI de 3 litros, S350 CDI, que en conducción en atascos cabe en 12-13L/100 kilómetros. El diésel de 4 cilindros apareció bastante tarde, por lo que hay muy pocos ejemplares en el mercado con dicho motor, S250 CDI. Y, por cierto, el R4 2.1 se comporta sorprendentemente bien con esta enorme berlina y aún así consume poco combustible. Sin embargo, hay que recordar que un motor de gran tamaño no solo supone visitas frecuentes a la gasolinera, sino también reparaciones y mantenimiento más caros. Después de todo, reemplazar 8 inyectores costará más dinero que reemplazar 6. Aunque las unidades diésel son bastante duraderas, la mayoría de los coches ya tienen un kilometraje considerable y el equipamiento, como sabemos, no dura para siempre. En la mayoría de los casos, los inyectores y el turbocompresor requieren atención y su reparación no es barata. También se producen fugas de aceite. Si necesita un Mercedes 221 principalmente para viajar de casa a la oficina y viceversa, y la mayor parte del tiempo lo ocuparán los atascos, entonces prepárese para los problemas con el filtro de partículas. ¿Crees que un motor diésel en un coche así es indecente? Entonces tendrá a su disposición una gama más amplia de motores de gasolina. No importa cuál elijas. Todo el mundo hace un gran trabajo con esta máquina pesada. Las unidades de potencia que funcionan con combustible más noble son un poco más caprichosas, pero, por regla general, tienen un kilometraje mucho menor. ¿El consumo de combustible? Mucho depende de tu estilo de conducción. Pero ni siquiera cuentes con menos de 15 litros en ciudad. Las versiones superiores de AMG, S500 y S600 superan fácilmente la marca de los 30 litros a los 100 kilómetros. Todos los motores tienen transmisión por cadena de distribución. A veces es necesario actualizar la cadena después de 100-200.000 kilómetros. Los soportes del motor y de la caja de cambios se entregan después de 150-200.000 kilómetros. Casi todos los motores de gasolina presentan a veces sorpresas en forma de marcas en las paredes de los cilindros. Solo los motores de la serie M276, S350 CGI, que aparecieron después del rediseño 3,5/306 CV, son resistentes al desgaste gracias a las camisas de hierro fundido. En el V12 tope de gama de la familia M275, S600, S65 AMG, además de los desgastes, el punto débil son los módulos de encendido, flautas. Solo hay 2 piezas. Un módulo por cada fila de cilindros. Antes del rediseño, los motores de gasolina M272 y M273, S350, S400, S450, S500, S550 utilizaban ruedas dentadas defectuosas en los ejes equilibradores. Los dientes se rompían y se desgastaban. Para eliminar el mal funcionamiento fue necesaria una costosa reparación integral que incluyó, entre otras cosas, la sustitución de la cadena de distribución. Además, en unidades de la serie M272/M273, después de 100-200.000 kilómetros, los amortiguadores en el colector de admisión pueden requerir atención. Comienzan a acuñarse y, en casos avanzados, se desmoronan. Pueden entrar residuos en los cilindros. En este caso, la reparación del motor será inevitable. Hay varias formas de solucionar este posible problema: quitar los amortiguadores o restaurarlos utilizando un kit de reparación. Pero lo más fiable y caro es cambiar el colector de admisión. Un sedán alemán debe transportar a sus pasajeros en las condiciones más cómodas, por lo que no se ofrecía una transmisión manual. El Mercedes W221 estaba equipado con una transmisión automática de 5 o 7 velocidades. La transmisión automática de 7 velocidades 722.9 comienza a causar problemas después de 200-250.000 kilómetros. Se producen golpes y averías. La placa del módulo de control suele ser la culpable. Además, falla el convertidor de par o, con menos frecuencia, el bloque de válvulas hidráulicas. Como corresponde a una berlina del segmento F, el par se transmite al eje trasero o a todas las ruedas. En las versiones con tracción total, el control periódico requiere el cojinete del eje intermedio del eje delantero. Se instala en el cárter del motor, por donde pasa el eje intermedio.
pero si se atasca puede romper el asiento o dañar el cárter del motor. Además, para sustituir el cárter habrá que bajar el bastidor auxiliar, lo que repercute en el coste de la obra. El silencio y la tranquilidad en la cabina están garantizados por una suspensión multibrazo totalmente independiente. Las palancas delanteras se desgastan entre 100 y 150.000 kilómetros y las traseras entre 150 y 200.000 kilómetros. Al mismo tiempo, los bloques silenciosos de la viga trasera, chasis auxiliar, también se cansan. Los casquillos del estabilizador delantero y trasero están soldados directamente sobre el metal y, por lo tanto, solo se pueden reemplazar cuando se ensamblan con el estabilizador. Afortunadamente, los casquillos a veces duran entre 150 y 200.000 kilómetros. Sin embargo, algunos propietarios simplemente cortan los casquillos e instalan unos normales. Los equipos más ricos utilizan suspensión neumática. Gracias a ello, el coche flota literalmente sobre la superficie de la carretera. El compresor de suspensión neumática falla después de 200-250.000 kilómetros. Con el tiempo, las pinzas de freno delanteras pueden requerir reparación o reemplazo. Después de 150-200.000 kilómetros, la cremallera de dirección puede tener fugas. Los cojinetes de las ruedas suelen cansarse después de 200.000 kilómetros. Quizás el mayor desafío sea la extensa electrónica. Muchos sistemas y dispositivos diferentes que facilitan los viajes largos y aumentan el nivel de comodidad, con la edad aumentan significativamente el riesgo de mal funcionamiento. Por ejemplo, la pantalla del panel de control, que actúa como puntero, puede fallar. Los errores en el sistema de navegación son molestos. La lista de dispositivos no permanentes incluye cambiador de CD, asientos neumáticos, tapa del maletero eléctrica y trampilla. A veces al aire acondicionado le gusta hacer huelga. Afortunadamente, esto suele deberse a un ventilador muy sucio, que solo necesita una buena limpieza. Las interrupciones en el funcionamiento de la electrónica pueden deberse a la entrada de agua debido a drenajes obstruidos en el compartimiento del motor. Otro problema común con los autos más antiguos es que las manijas del sistema de entrada sin llave keyless go no funcionan. El motivo es daño en el cableado. Afortunadamente, el defecto se puede corregir fácilmente. Las dificultades para regular la temperatura del aire en la cabina a menudo están asociadas con fallas en las válvulas del calentador. En las versiones largas extendidas, las mismas dificultades las provoca el bloque de válvulas del circuito trasero. Después de recorrer 200-250.000 kilómetros, el motor del calentador puede volverse ruidoso. Si conoce otros fallos de funcionamiento del modelo, asegúrese de escribir sobre ello.